Hola a todos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos con un nuevo vídeo de Marco Creativo. Yo soy Marco García, diseñador gráfico, y hoy vamos a hablar de un tema bastante importante en el diseño gráfico. Yo creo que es uno de los puntos clave que puede diferenciarnos de ser diseñadores normales o estándar en buenos diseñadores. Y es el tema de la tipografía. Cuando acabéis el vídeo comprenderéis muchas de las cosas que se hacen con tipografía, por qué utilizamos la tipografía de una determinada manera, qué cosas son correctas y qué cosas son incorrectas. Así que empezamos. Bueno, dentro del mundo del diseño gráfico, la tipografía es un submundo bastante amplio e importante y que todos debemos empezar a controlar un poco si queremos realizar buenos diseños. Yo os quiero recomendar un documental que se llama Helvética, un documental súper recomendable que habla de esta tipografía y de cómo esta tipografía cambió un poco la historia del diseño gráfico. Os lo voy a dejar por aquí y además en la descripción os voy a dar un enlace donde podéis ver el documental completo, porque os va a cargar las pilas si vais a conocer pues muchos de los tipógrafos que había en esa época, tanto los que estaban a favor de la tipografía helvética como los que no estaban tan a favor de ese tipo de tipografías. Así que bueno, una recomendación que os quiero hacer para que veáis un poco de dónde surgió todo este tema de la tipografía helvética y cómo ello cambió un poco la mentalidad de los diseñadores gráficos. Empezamos con los consejos. Primer consejo, tenemos que tener en cuenta la forma de nuestra tipografía. Por ejemplo, si utilizamos una tipografía que es alta y estrecha, esta tipografía va a transmitir elegancia. Si utilizamos tipografías redondeadas o gruesas sin serifa, esas tipografías son más joviales. Si utilizamos tipografías con ornamentación, ello va a transmitir fantasía y ceremonia. Y cuando escribamos nuestra palabra en mayúsculas, ello va a transmitir autoridad y firmeza. Sin embargo, si la escribimos en minúsculas, va a transmitir autosuficiencia y osadía. Cuidado con el kerning. El kerning es la separación entre pares de caracteres. Y tenemos que tener en cuenta que cuando escribamos una palabra, sobre todo en el caso de las marcas, yo cuando escribo una marca y utilizo una tipografía determinada, tengo que ver cómo va a afectar el kerning a esta palabra, porque no en todas las palabras actúa por igual. Entonces nosotros una vez que escribamos esa palabra con esa tipografía, yo lo que hago normalmente es me alejo un poco de la pantalla, emborrono un poco la vista y entonces detectaré si hay huecos que no son del todo armónicos, ¿vale? Al final queremos que nuestra palabra sea armónica, tenga una estabilidad y el kerning a veces nos puede jugar una mala pasada. Aprender a ajustar el kerning de manera manual en Illustrator para que todos los caracteres ocupen su espacio de manera armónica. Los tamaños de texto. Tenemos que tener en cuenta el tamaño de texto y dependiendo de a dónde vaya a ir ese texto, asignarle un tamaño u otro. Por ejemplo, cuando el texto es una nota legal o una nota contractual que va en pequeño, normalmente para este tipo de texto se utilizan tipografías A5 o 6 puntos máximo. A veces incluso algo más pequeñas, todo va a depender de que sea legible. Para bloques de texto utilizaremos tipografías a tamaños 8 puntos hasta 11 puntos. Esto es sobre todo para publicidad, para catálogos, para folletos. Todo lo que vayamos a tener que ver a una distancia corta, trabajaremos en ese rango de tamaños para no sobrepasar. Siempre podemos jugar a hacer más grande, más pequeño, pero eso ya hay que tener en cuenta cómo va a quedar visualmente. Para cartelería, por ejemplo, si se va a ver a cierta distancia, ahí sí trabajaremos otro tipo de tamaños. Pero todo lo que es diseño editorial, folletos y párrafos de texto que se tengan que ver a una distancia corta, yo normalmente trabajo entre 8 puntos y 11 puntos máximo. Y los subtítulos y titulares, ahí sí que podemos jugar de 12 puntos en adelante. Este tema a veces cuesta, sobre todo si estamos empezando en el diseño, a veces queremos meter muchas tipografías, queremos meter tipografías que sean totalmente distintas, que llamen mucho la atención. Hay que tener cuidado con eso. En una composición, puede ser un diseño editorial, puede ser una composición publicitaria, no debemos nunca utilizar más de 2 tipografías. Cada tipografía al final es un tono de voz, es una forma de hablar. Cuantas más tipografías metamos en un diseño, va a ser más difícil captar el mensaje. Van a haber muchos tipos de voz a la vez hablando y eso va a hacer interferencias y va a hacer que el mensaje no llegue correctamente. Los tipógrafos, muchos de ellos recomiendan trabajar con una tipografía y utilizar esa tipografía en varias versiones.
pero máximo 2 tipografías distintas. Si vas a utilizar combinaciones de 2 tipografías, utiliza 2 tipografías que no se parezcan demasiado. No queda bien utilizar una Futura y una Helvética, por ejemplo, porque son similares. Es mejor utilizar tipografías de palo seco con tipografías con serifa. Podéis ver algunos ejemplos de combinaciones tipográficas donde, como veis, se está utilizando tipografías de palo seco con tipografías con serifa y la combinación siempre queda bien. Importante, nunca toques el aspecto de la tipografía. Las tipografías están realizadas para utilizarlas como son, para que actúen de su manera natural. No podemos deformar, ni ensanchar, ni alargar. Eso está totalmente prohibido en el uso tipográfico. Y otro detalle también que tenemos que tener en cuenta es que hay algunas aplicaciones de diseño, yo recuerdo sobre todo Quark Express y creo que Photoshop también lo tiene. Nosotros de una tipografía que no tiene una variante negrita, por ejemplo, o cursiva, podemos activar esa opción y lo que hace es deforma la tipografía para conseguir una negrita o una cursiva. Eso no se puede hacer tampoco. Si la tipografía no tiene esa variante negrita o esa variante cursiva, busquemos una tipografía que sí que tenga esa variante. Utilizar siempre tipografías de buena familia. ¿Qué significa que sean de buena familia? Pues tipografías que estén bien realizadas y que tengan una familia de versiones donde poder trabajar. Pues delgada, ultra delgada, negrita, extra bold, etc. Hay muchas tipografías que tienen bastantes versiones con las que poder trabajar. Y al final esas tipografías son las tipografías que más utilizan los diseñadores gráficos porque aparte de que están bien realizadas, nos permiten trabajar con ellas y con sus versiones. Al final eso es algo positivo que tenemos que valorar. Una nota que os quiero dar y es que hay algunas tipografías que en una de sus variantes añaden la palabra display. ¿Qué significa display? Significa que estas tipografías han de ser utilizadas a tamaños grandes, normalmente de 25 puntos hacia arriba. ¿Por qué? Porque me ha pasado muchas veces que alumnos han utilizado tipografías de denominación display en párrafos de texto y al ser tamaños tan reducidos, esas características de esa tipografía no se aprecian y a veces enturbian la lectura. Cuidado con eso, si la tipografía tiene el apóstrofe display, eso significa que esa tipografía ha de ser utilizada para tamaños de 25 puntos en adelante. Vamos ahora con algunos consejos de Eric Spiekermann, que es uno de los tipógrafos más reconocidos a nivel mundial y que ha fundado una web de venta tipográfica que se llama FontFont junto a Neville Brody y vamos, es un crack de la tipografía y él nos da algunos consejos a la hora de utilizar las tipografías. No utilizar nunca mayúsculas dentro de un texto corrido, dentro de un párrafo para resaltar una palabra. ¿Por qué? Porque las mayúsculas al final van a generar un desequilibrio visual y no va a quedar bien. Lo mejor es utilizar o bien esa palabra en cursiva y si la palabra ha de ir en mayúsculas porque tenemos que escribirla en mayúsculas, utilizar versalitas para que toda la composición del párrafo de texto quede más acorde y más armónica. Tenemos que hacer un uso correcto de las comillas. ¿Por qué? Porque está el apóstrofo, que el apóstrofo es similar a las comillas, pero tiene un diseño vertical. Ojo con esto, las comillas siempre son de un carácter más curvo y está la comilla de inicio y la comilla de final. Utilizar estas comillas porque si no, dentro de un párrafo de texto no va a ser una correcta escritura. Por eso, no utilizar apóstrofos y utilizar las comillas. Si tenemos que escribir una cantidad numérica dentro de un párrafo de texto, tenemos que utilizar los números en estilo antiguo. Estilo antiguo quiere decir que los números tienen también caja baja y caja alta, de manera que dentro de un párrafo de texto va a quedar mucho más armónico, va a quedar mejor, porque si utilizamos los números en un carácter actual más moderno, pues va a generar también ese desequilibrio dentro del párrafo. No todas las tipografías tienen el estilo antiguo en sus opciones de OpenType, pero si nos vamos a Illustrator y cogemos una tipografía conocida, pues si nos vamos a las opciones de dentro de la ventana de carácter de OpenType, vamos a ver las opciones de texto, entonces tendremos que elegir numeración en estilo antiguo. Es correcto utilizar ligaduras. Las ligaduras van a hacer que las palabras se lean mucho mejor, va de alguna manera facilitar la legibilidad. Cuando tengamos dos F seguidas, FF o FI o FFI o FL, con las ligaduras vamos a conseguir que esa palabra sea más armoniosa y sea más legible.
Olvidaos de justificar. Yo sé que hay muchos diseñadores que les encanta justificar. De hecho, hay gente pues, que de alguna manera ya le exigen que todos los párrafos de texto vayan justificados. Las justificaciones mal utilizadas van a generar calles o ríos, que son huecos que de repente se ven en un párrafo de texto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Justificar bien no es fácil. Hay que hacer muchos ajustes para que el párrafo no tenga ni calles ni ríos. Por lo tanto, lo mejor siempre es alineación izquierda. Es la mejor manera de que un párrafo se lea correctamente. A la hora de escribir una lista, olvidaos de los guiones. Los guiones no quedan visualmente demasiado atractivos y es mucho mejor utilizar los puntos para diferenciar cada elemento de la lista. Si no sabéis dónde encontrarlos, pues en Illustrator os vais a la ventana de texto y luego buscáis pictogramas. Ahí dentro vais a tener todos los caracteres especiales de una tipografía. Y lo mismo en Photoshop. Nos vamos a texto, buscamos pictogramas y ahí dentro tendremos la opción para poner el punto en nuestras listas. Espero que os hayan servido estos consejos. Ya sabéis que es importante utilizar correctamente la tipografía. Eso va a hacer que nos diferenciemos de un diseñador estándar y que vayamos subiendo peldaños en nuestros diseños. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal, acordaos de dejarme vuestras preguntas en Twitter con el hashtag #MCResponde. Ahí voy a ir recopilando todas las preguntas que me hagáis para confeccionar el próximo preguntas y respuestas. Nos vemos en próximos vídeos. Sed muy felices. Chao.